La palabra África despierta en todos nosotros, aunque no hayamos estado nunca en esa tierra, una muchedumbre de imágenes. Pero la palabra África está llena para nosotros de muchas cosas. Del recuerdo del Egipto faraónico, del nacimiento de la escritura en los jeroglíficos egipcios, de la construcción de las pirámides y de las estatuas gigantescas de los reyes, de ese valle misterioso que en medio de los desiertos se alza como un milagro de verdor alrededor del río Nilo, y de las culturas que se sucedieron en ese ángulo por donde antes se cruzaban todos los caminos. Decimos África y vienen a nuestra memoria los desiertos más grandes y las selvas enormes, una tierra de leones y de gacelas, de antílopes, de elefantes y de dromedarios, de cebras y de jirafas. Inclusive llega la extrañeza de que África y Europa, dos continentes tan vecinos, sean tan distintos. En tiempos anteriores a la especie humana, el macizo de Venezuela y Brasil pertenecía al territorio africano. Y todavía podemos ver en el costado occidental de África el dibujo de las costas de América del Sur. Eso se puede leer en los mapas. Porque el dibujo mismo de los continentes cuenta historias. No deja de ser extraño cuando uno ve el carnaval del Río de Janeiro lleno de ese esplendor africano, recordar que antes ese territorio perteneció físicamente a África y finalmente se llenó por esos azares de la historia de hijos de África. Allí vino pues una historia que de otra manera impregnó nuestra cultura de la presencia africana, y es la historia que todos conocemos, que todos deploramos, pero que no podemos ni negar y en el fondo casi ni siquiera queremos o sabríamos modificar, que es la historia de la esclavitud. Decía Antístenes, el filósofo griego, que se negó por mucho tiempo a ser maestro de Diógenes el cínico, aunque finalmente terminó aceptándolo como discípulo, que en este mundo solo valen las cosas que en un naufragio salgan nadando con su dueño. Una vez Antístenes encontró a un joven que lloraba desesperado en una calle de Atenas. Le preguntó por qué esa desesperación. Y cuando el joven le respondió que había escrito unos valiosos comentarios morales, pero que los había perdido, y que esa era la causa de su llanto, Antístenes le dijo: más te valdría haberlos escrito en el alma y no en el papel. Podría llegar el día en que una fuerza cruel y eficiente nos arrebatara todo lo que fue nuestra vida, nuestras patrias, nuestros lugares, nuestros conocimientos, nuestras propiedades, y nos arrojara muy lejos de nuestro mundo de origen. Entonces solo podríamos salvar esas cosas que en un naufragio salen nadando con su dueño. Y resulta difícil imaginar y describir cuáles podrían ser esas cosas. Todos los pueblos han padecido largos y crueles exilios. Pero los asiáticos que hace 30.000 años caminando por las estepas, acampando en encrucijadas desconocidas, cruzaron de un continente a otro y pisaron por primera vez el suelo de América y se convirtieron finalmente en los pueblos indígenas americanos. Posiblemente llevaban sus utensilios, sus indumentarias, sus ornamentos, tal vez sus efigies de dioses, tal vez sus altares, tal vez sus herramientas. Los judíos de la diáspora llevaron consigo a todas partes su libro sagrado. Los nórdicos recorrieron los mares en sus embarcaciones curvadas como hojas, llevando sus espadas y sus cascos, sus lenguas, sus monedas y sus costumbres. Esto es lo que quiero decir.
que hay unos pueblos a los que les fue arrebatado de tal modo todo su mundo de relaciones y de símbolos, que fueron arrojados muy lejos al otro extremo del mundo, prácticamente desnudos, sin poder salvar de su realidad y de sus culturas más que lo que llevaban en la memoria, sus actitudes, sus destrezas, sus lenguas, así no supieran si iban a tener ni siquiera con quién hablarlas. Nuestra América es el continente de esos exiliados asiáticos que llegaron con sus culturas de las estepas de Asia, de esos viajeros europeos que trajeron consigo casi todo lo que tenían en el viejo mundo, y también de esos esclavos africanos a los que les fue quitado no solo el suelo bajo sus pies, sino el derecho a la memoria, a las costumbres, a un orden de ritos y de sueños. Pero tal vez llegue el día en que descubrir eso sea tan inútil y tan imposible como destejer el arco iris. Pero vivimos en una época en la que todavía reconocer esos aportes, ver esos colores en el cuadro, oír esas tonalidades en el saxofón, advertir esas cadencias en la danza, sentir esas inflexiones en el pensamiento, captar esas alegrías en la conducta, percibir esas sensualidades en el ritmo corporal, no solo es posible, sino necesario. La parte de África en nuestra cultura no solo es inmensa, sino muy a menudo inadvertida. Con todo esto no pretendo formular ni siquiera una conjetura, sino declarar un asombro y expresar un agradecimiento. Con esto me propongo postular que hay un conjunto muy grande de rasgos culturales que corresponden específicamente a esa tradición africana y que, aunque los encontramos mezclados y trenzados de muy diversas maneras con otras tradiciones, siempre es posible reconocerlos.